Ahí, si queréis esperamos, como tú digas, Juan. Estamos empezando ya a llegar. Bueno, buenos días de nuevo. Esta es la última, buenas tardes, casi ya. Esta es la última sesión de estas jornadas que hemos llamado La libertad de crear Andalucía. De parte del Centro Andaluces, del Centro de Estudios Andaluces, yo le doy las gracias a Domingo González, que ha organizado estas jornadas, a Paloma Cano, que ha estado detrás, como siempre, con su meticulosidad y su rigor en la organización, y desde luego a las personas que han venido aquí a compartir con nosotros la reflexión sobre crear Andalucía, y fundamentalmente a todos ustedes, los que están aquí y los que luego espero cuando editemos estas jornadas, cuando las pongamos en la web, los que puedan disfrutar. El Centro de Estudios Andaluces, y si estuvieron aquí ayer en la inauguración lo oyeron de labios de la directora gerente, de Carmen Mejías, es una fundación dedicada al conocimiento y a la divulgación de Andalucía, ¿no? a la investigación y a la divulgación del conocimiento desde, de y sobre Andalucía. Llevamos ya 11 años, 12 años prácticamente de funcionamiento, y fíjense que esta mañana, cuando oí a la mesa redonda que ha coordinado Domingo, cuando oí ayer también al maestro Sanlúcar, pensaba que además del conocimiento hay algo tan importante como el saber, y yo sé que nuestro invitado especial de hoy lo comparte, que es la alegría del conocimiento. Yo esta mañana, cuando oí hablar a personas que con tanta naturalidad cuentan su experiencia vital, que a la vez es una experiencia intelectual sobre Andalucía, pensaba en que es tan hermoso ser alegre, estar alegre cuando se sabe más. El conocimiento nos hace más dignos, sin duda, y más libres también, pero yo creo que también más felices en el sentido de más seres humanos completos, ¿no? Por eso queríamos terminar. Seguramente ustedes se preguntarán por qué Domingo, por qué el Centro de Estudios Andaluces ha querido cerrar una reflexión sobre el flamenco, la Constitución de 1812 y Andalucía con la presencia de José Chamizo. ¿Qué tiene que ver José Chamizo con el flamenco? ¿Qué tiene que ver? Bueno, claro, si les pregunto qué tiene que ver con la libertad, enseguida contestan, ¿no? Pero ¿por qué José Chamizo en estas jornadas? Bueno, yo estoy convencida que José Chamizo es un flamenco. Si entendemos por flamenco la expresión de, a la vez, lo más culto y lo más popular del pueblo de Andalucía. ¿Por qué el defensor del pueblo de Andalucía? Bueno, sin ninguna duda, de todas las instituciones que hay, tanto en España como en la comunidad autónoma, la única institución que cada vez que se hace una encuesta merece la aprobación, bueno, iba a decir unánime, casi una mayoría la búlgara, Pepe, la única institución que merece el beneplácito de los andaluces es el defensor del pueblo de Andalucía. Nunca una institución y un hombre se han necesitado tanto. Casi podría decirse que la función ha hecho el órgano. En este caso, el hombre es el que hizo visible una institución que aparece en nuestro Estatuto de Andalucía y que además es una conquista de la autonomía andaluza, ¿no? Un defensor, una voz propia del pueblo de Andalucía, un vigilante, un cómplice de los derechos de la ciudadanía en Andalucía. José Chamizo es un flamenco porque José Chamizo ha dicho, fíjate Pepe, tenía preparada otra cosa, pero ha nombrado, no me acuerdo si ha sido, creo que ha sido Ortiz Nuevo, ha nombrado un poema de Lorca, y yo me he acordado inmediatamente de ti, ¿no? Yo siempre estaré con los que no tienen nada, y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Y me he acordado de José Chamizo, porque José Chamizo, que es un intelectual que nació aquí, en la provincia de Cádiz, como bien saben ustedes, en los barrios, que estudió teología, filosofía, que mucho tiempo estuvo en Italia, que fue conocido como el defensor de lo más invisible de la sociedad, que eran las víctimas del narcotráfico, las personas drogadictas y también los pequeños traficantes del narcomenudeo, que alzó su voz al que conocimos como Padre Chamizo y Pepe Chamizo. Ningún Pepe ha sido tan conocido, bueno, quizá tío Pepe, la verdad, pero solo por debajo, ¿no? Ninguna persona era tan conocida y no fue precisamente la institución la que hizo al hombre, sino que cuando se decidió, cuando el Parlamento de Andalucía decide nombrar defensor del pueblo de Andalucía a José Chamizo, ya todos sabíamos quién era, ¿no? Porque a la vez
de una enorme pulcritud por el conocimiento. Es un hombre de intelecto, José Chamizo. Además de eso, tiene compasión, y la compasión es la que le hace ver a los que no tienen nada, y ni siquiera la tranquilidad de la nada, como decía Federico García Lorca. Por eso creemos que es alguien que puede hablar de, con lo que queremos terminar estas jornadas, la dimensión ética del flamenco. Hemos relacionado el flamenco con la libertad de expresión, hemos relacionado una expresión cultural de altísimo nivel como es el flamenco, pero sin ninguna duda hija de la memoria oral, como explicaba también Mauricio, ¿verdad? Esa gran expresión cultural con la libertad de expresión, con la voz de los invisibles. Y en ese sentido nadie nos puede contar mejor la dimensión ética del flamenco que José Chamizo. Y José Chamizo está aquí sentado con un periodista al que yo conozco bien y que es un periodista, un magnífico periodista, riguroso periodista, que no es un oxímoron, rigor y periodismo, aunque a veces pueda parecer lo contrario, ¿verdad? Y que lleva muchísimos años desde su creación trabajando en la Radio Televisión Pública de Andalucía, en Canal Sur Radio. Javier Ronda es de los pocos reporteros que quedan, es decir, es de los pocos periodistas que creen que la información no aparece con un teletipo o convocada a través de la pantalla del ordenador, sino que la información está en la calle. Javier Ronda también es de los que ha ido a buscar la voz de los invisibles. Cuando yo lo conocí, hará 15 años tal vez, ¿no? 15 o 16 años, Javier era lo que llamamos en la jerga un periodista de tribunales. Un periodista de tribunales que puede ser alguien que esté apostado en los juzgados y cuente quién entra, quién sale, con más o menos contactos, o puede ser alguien que a través de los tribunales nos cuente la vida. En muchos casos, la vida de los invisibles. Ese ha sido el caso de Javier. Pero además Javier ha demostrado otra cosa, que el oficio de periodista, cuando se convierte en vocación, no tiene horario laboral. Javier, además de su escrupuloso trabajo en Canal Sur Radio, es de los pocos periodistas que ha reflexionado sobre el oficio en forma de libro. Bueno, tiene magníficos libros, además, que tienen que ver con la jerga fiscal. Hay un diccionario imprescindible, por cierto, porque a veces los periodistas y también la ciudadanía que consume información decimos habeas corpus y creemos de lo que estamos hablando, pero en realidad no sabemos si significa carpe diem, ¿verdad? Pues Javier ha hecho diccionarios, ha trabajado sobre la información, no solamente de los juzgados, sino la vida que llega a tribunales, la vida que está oculta, que no está convocada por los partidos políticos, por las grandes instituciones, sino que está ahí metida para que los demás la conozcamos. Y además, en ese interés por conocer la justicia, ¿cómo no va a ser la persona que vaya a poner en pie las memorias de José Chamizo? Que ya me contarás cómo has logrado que Pepe Chamizo quiera que se escriba un libro sobre él, porque algunos lo hemos intentado, yo le he sometido a tercer grado en muchas ocasiones y lo más que he conseguido es que me dijera que su escritor favorito era Nietzsche, que eso ya me parecía como para titular, pero poco más. Pero es lógico que alguien que se dedique a la justicia quiera contar la vida del hombre que representa la justicia popular en momentos tan chungos como está la institución jurídica, ¿verdad?, como es José Chamizo. Yo me voy a bajar de aquí porque creo que hoy los afortunados somos el público, los espectadores, que vamos a oírlos a los dos. Así que gracias a todos ustedes por venir. Vamos a intentar que se divulgue lo más posible esto que ha sido, yo creo que una fiesta de conocimiento, porque de verdad, Pepe, que hemos aprendido con alegría. ¿Qué más se puede pedir? Gracias. Bien, muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias a la Fundación, en primer lugar, por invitarme para intentar hacer esa mañana o esta mañana un poco más amena, ¿no? Es el final de esta jornada y, por lo tanto, hay que hacerlo lo más ameno posible o lo que nos salga, ¿no? Porque el flamenco también... Ya veremos. Aquí se han dicho muchas cosas durante esta jornada y creo que el final puede ser una traca con Pepe Chamizo, teniendo en cuenta su contacto con esa cultura popular en los años 70, 80. Queremos saber dónde estaba él. Yo ya sé algunas cosas, como ha adelantado Mercedes, gracias
un poco al corazón abierto que me ha trasladado el defensor del pueblo para escribir parte de su vida, porque su vida no sé si se podrá escribir siempre y menos en un libro, porque quizás no quepa en las páginas que pueda recoger una obra. Y yo creo que la producción cultural que se ha vivido en Andalucía, sobre todo en los años 80, ¿verdad, Pepe? Tiene que ver en parte no solo con el flamenco, sino con otras disciplinas. Él es más de teatro en principio, pero lo vamos a hacer así como en un formato, aprovechando que hay un periodista aquí, lo que nosotros llamamos una entrevista, ese tú a tú, sí, como si estuviéramos así en 59 segundos, ¿no? Vamos levantando el micrófono y lo vamos haciendo así muy ameno y quizás puede resultar interesante. Yo me he preparado un cuestionario. Sí, y yo me encargaré de destruirlo. A ver, varias historias a la vez. Pues muchas gracias, Mercedes. En primer lugar, estamos hablando de cultura popular en un momento donde yo no sé dónde está. Que estoy un poco... La cultura de masa ha empañado mucho lo que es la cultura popular. Tenemos un problema muy grave en ese sentido. Y sabéis que viajo por todos los pueblos de Andalucía, estoy en la segunda vuelta a los 770, no sé cuántos son, porque hay uno más. Y veo con preocupación que estamos perdiendo patrimonio popular. Lo veo con preocupación. ¿Por qué, Pepe? Pues es que antes la gente te hablaba del tiempo y ahora te habla de los programas del corazón y conocen a toda la gente que sale en los programas del corazón. Cuando yo decía del tiempo estaba muy bien, pues por lo menos te enteraba que si las nubes, que si la cosecha. Te estoy hablando del mundo rural, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo no sé, bueno, no lo sé, no. El estado del bienestar, cosa por la que lógicamente el defensor lucha, porque lleva unido la defensa de los derechos sociales, está bien y hay que defender. Pero yo no sé si el estado del bienestar se ha mezclado con un sistema económico que no de la persona, sino individuos que van por un lado por otro. Decía Joaquín Sabina, con toda razón, que vivimos una especie de epidemia de soledad. Y es verdad, cada vez hay más gente no que viva sola, que es una opción, sino que está sola. Entonces, todos estos elementos me hacen estar en un terreno movedizo en cuanto a lo que estoy viendo y viviendo como pérdida de esa cultura popular de donde arranca el flamenco. Para que tú no me hagas preguntas. El flamenco a mí me ha acompañado siempre y no he sido un buen flamencólogo. A veces incluso le tomé manía a Camarón. ¿Por qué? ¿Conociste a Camarón? Yo, claro. ¿Cuándo? Pues Camarón, yo que no me pregunté de años. Fíjate tú por qué le tomé manía, porque tenía que ir a casi todos los conciertos a llevar a los chavales gitanos, que eran toxicómanos. Que Camarón se rehabilitaba, todos se rehabilitaban. No me digáis que no es para tomarle manía. Aparte de... Hombre, ya lo entendéis, ya que fui al caje ya lo entiende, ¿no? Que recaían ellos. No, el poder que ha tenido Camarón en el mundo de la adicción de chavales gitanos ha sido tremendo. Yo recuerdo uno que me hizo ir hasta la Venta al Canario. La Venta al Canario era un sitio que está por ahí por Conil, donde Camarón iba de vez en cuando y se despistaba para crear y demás. Algunas veces para crear y otras para despistarse. Y allí tuve que llevarlo y beber en el vaso de Camarón. Era una cosa terrorífica, pero yo no he visto ni en los ídolos del rock, ¿eh? O sea, entonces, casi siempre detrás de flamenco. Cuando yo trabajaba a nivel voluntario en las cárceles, la música que se oía en la cárcel era flamenco. ¿Dónde lo conociste a Camarón, te acuerdas? A Camarón lo conocí yo, pues mira, sí me acuerdo. Lo conocí en una urbanización que está entre Guadacorte y Los Barrios, que se compró allí una casa y yo vivía allí.
estuvo un tiempo, muy poco tiempo, y allí lo conocí. Era un hombre muy callado, siempre con sus historias, con sus cosas. Allí es donde lo conocí. Después ya, bueno, pues fui viéndolo en distintos sitios. Sabéis que él vivió en la línea, que yo era del campo de Gibraltar, o sea que la relación era, no ha tenido una amistad ni mucho menos. Ahora todo el mundo era amigo, ¿no? Yo lo conocía de verlo. ¿Y recuerdas, Pepe, cuál fue tu primer contacto con el mundo del flamenco? Si te llevaron... Fosforito, Manolo Caraco y mi padre. ¿Y dónde fue? El Fosforito fue en la feria de mi pueblo. Y a Fosforito ahora la última vez que nos vimos fue en el aeropuerto de Barcelona. ¿Y ha visto lo que ha cambiado esto, maestro? Y yo tengo mucho cariño a Fosforito, mucho. Y bueno, Manolo Caraco no lo conocí, creo. Es decir, ya mayor, pero yo no lo conocí. Entonces, ese fue el primer. Y luego, lógicamente, a Paco de Lucía, con quien cené en una ocasión, pues que no habla. Toca, ¿no? Paco es que habla muy poquito, ¿eh? Muy parado. Y en la cena al final habló, porque iba con varios amigos, uno de ellos ha muerto ahora, Antonio Marín, que fue uno de los que más contribuyó, el padre de Antonio Marín, al inicio de la carrera. ¿Fue en Algeciras, donde estuviste con él? En Algeciras. Cenamos en una venta llamada la venta Miraflores, que ya ha desaparecido, como todo. Ahora hablan McDonald's o Burger King. Y se llevó... La cultura popular. Es que es muy fuerte esto. Es que vamos. Aquí todo el mundo preocupado con los que va y con los cuscús, y fíjate tú la que tenemos ya. Y ahí, en esa cena con Paco de Lucía, ¿solo habló o tocó la guitarra? No va a tocar la guitarra, Paco, bueno, ¿eh? ¿No? No, estuvimos hablando, que va. Él tocaba en las fiestas de esta gente, sí tocaba, pero no. Pasa que impresionaba mucho, ¿eh? Muchísimo. Porque es un tío que impresiona. Un hombre que no habla así. En serio, que te impresiona, ¿eh? Que te corta. ¿Y te parece...? Por lo menos a mí, que yo soy de los que se corta fácilmente. ¿Ha hecho una foto? Sí. No, ya te digo, como de estar 2 horas en la cena, ¿no? Con Telle íbamos, con Antonio Marín, o Telle tiene que acordar. ¿Sí? ¿Y te parece un guitarrista tan internacional como Paco de Lucía, a pesar de su comunicación externa? Sí, bueno, es que eso es distinto. Todos los genios tienen un punto así de autista, ¿no? Cuanto me cariño a los autistas, por supuesto, con los que trabajo, ¿no? Pero tiene ese punto. Y es lógico, y eso está bien, si no todo el mundo igual me aburrido. ¿Y qué significó Paco de Lucía en esos años 70 y tantos, 80, en una ciudad como Algeciras, aunque ya sabemos que después se fue a otros sitios a nivel mundial? ¿Cómo se le veía allí y como representación de una zona que no deja de ser el campo de Gibraltar, ¿no? Donde hay alguien con un valor que... Sí, pero bueno, ya sabe cómo es la gente en su tierra. Profeta poquito, ¿no? Pero sí, al final no han tenido más remedio que reconocer el valor inmenso que tiene Paco de Lucía, que ha tenido en el contexto no solo nacional, sino mundial. Después le han hecho una escultura que parece un nino, una cosa feísima. A la entrada de una cosa muy fea, que lo podían quitar y hacerlo de nuevo, el escultor, que lo conozco, por cierto, que no te moleste. Pero está muy mal. Entiendo que con el tiempo sí, lo que pasa es, bueno, Paco, allá está más Ramón, más metido en la sociedad, digamos, del campo de Gibraltar, porque ha vivido cerca de por allí, en Benalú, creo que vivió Ramón. O sea que probablemente más que Paco. ¿Y creo escuela en esa gente joven? ¿Lo viste tú como un valor ahí? Yo es que soy más de los camarones, las gitanerías, las cárceles, no sé si me explico. Mi mundo es más marginal. Paco representa otro nivel, ¿no? De gente, incluso en el mundo de los conservatorios, aparte de todo eso, lo cual no quiere decir que a Paco no le encante una huelga gitana y las voces a que me eligen los discos, que son esas voces así roncas, pero donde yo me he movido más ha sido en esa cultura, si quiere más, que va siempre relacionada con el consumo de drogas, con gente
que antes de morirse de SIDA pues pedía que le pusieran a Camarón. Historias de estas son las que yo más he vivido. Y ahí que estás dando quizá una piedra y lanzando, que no sé si me queda claro y nos queda claro, esto no significa que a Camarón o que esté relacionado con ese mundo sea una expresión, aunque lo pueda parecer de marginalidad, sino todo lo contrario, que representa unos valores, representa a una serie de personas, de movimiento incluso, pero ¿hasta dónde crees que ha llegado esa figura, por ejemplo, que estás refiriéndote ahora de Camarón de la Isla, dentro de ese mundo? Es que una cosa es mi vivencia y otra es lo que tienen que decir los flamencólogos que hay aquí, que son grandes e importantes. ¿Pero cuánta vivencia, Pepe? Con mi vivencia es más Camarón, guión o igual a pueblos gitanos adictos. Y no solo pueblos gitanos, sino un poco más amplio. Otra cosa es la grandeza de Camarón en sí misma como cantador, que supera a todos estos sectores marginales y se eleva y nos convence a todo el mundo. No sé si me explico, pero es que estamos entre lo que es la figura que está por encima y lo que yo he vivido. O sea, yo recuerdo que había chavales que no tenían dinero y eran capaces de vender lo que fuera por tener una cinta de Camarón. Entonces era una cinta. Y tú ibas a la chabola y lo que se estaba oyendo allí en la chabola era Camarón. Y por eso he dicho que ya le tenía ya esta manía, ¿no? Que estaba harto Camarón. Camarón a todas horas. Y es cultura popular. Claro, es cultura popular. Pasa que tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Que el flamenco sea cultura popular es indiscutible. Digo, desde la perspectiva de hoy, ¿qué es la cultura popular hoy? Yo no lo sé. Honestamente, estoy muy perdido. Y de verdad que he leído mucho de todos los movimientos de cultura popular en América Latina, pero yo no sé en este momento dónde estamos. Es que no lo sé. Y si yo tuviera la certeza de dónde estamos, lo diría, pero es que no lo sé. Aquí hay algo que se nos está escapando de las manos. Yo no sé si la puñetera crisis nos va a traer de nuevo un sentido de pueblo que elabora un argumentario cultural o da argumentos sobre la vida y la muerte. Pero es que es muy difícil si hasta la muerte nos la han cambiado. Si ahora todo el mundo se muere tipo Hollywood, todo el mundo se va a esas cosas tan terribles de los tanatorios, eso, es que ya la gente ni chilla ni nada, todo es muy suave, todo es que hasta eso, es que hasta la muerte la han enmascarado con una cosa así aséptica, que va uno alguna vez a dar un pésame y no sabe si a lo que ha ido es a un cóctel. Una cosa muy rara. Pero no lo vivo con certeza, estoy en un momento en que no sé dónde está lo que es la cultura popular, sí sé dónde estaba. Pues claro, evidentemente, es que hoy el tema de la libertad es muy complicado. Que somos libres, bueno, hasta cierto punto. Por supuesto que somos libres, pero es que tenemos cada mañana que nos levantamos un condicionante nuevo. Allí antes de ello le decía a los medios de comunicación, ¿qué relación hay entre mi libertad hoy y el miedo al que estoy sometido por culpa de los mercados? No sé, tú me haces preguntas y yo te muestro mi perplejidad, porque yo tengo un lío que yo no sé, porque, claro, yo soy libre tal y cual, pero bueno, eso ya de la libertad comiéndote un tomate con sano, porque hemos ascendido, digamos, en la escala de las comodidades y demás, y hoy entendemos la libertad con unos derechos sociales, repito, con una historia muy diferente. Pero claro, uno realmente es libre con un sistema económico de este tipo, donde no mandamos nada, donde
en Italia y en Grecia la gente ha votado una cosa y ponen a otro. No sé, yo... Si nos retrotraemos a ese momento, Pepe, de los años 80, ¿crees que significó todo ese movimiento que salió en parte del flamenco y de otros colectivos, de otros grupos que Sí. tú ahora nos contarás, de música, teatro también Jazz. hablaremos, jazz? ¿Tú crees que en ese instante, en esa fotografía fija de los años 70 y tantos, 80, significó un avance en ganar libertad en aquel momento? Claro, ahora ya vemos lo que hay, pero... Libertad, claro que se puso, y sobre todo libertad de creación y elaboración del discurso y del pensamiento, y había mil alternativas. No quieren decir que hoy no las haya, pero hoy está todo como más mediatizado. Tú antes, para ir con un grupo de teatro, no necesitabas nada más que un espacio y 4 cortinas, las cámaras negras famosas. Hoy necesitas llamar a una empresa que te ponga la luz, que te ponga el sonido, que te ponga no sé qué, y luego que te dejen un sitio que no te cueste dinero para actuar. Pero es teatro. Sí, es teatro, pero muy mediatizado. O sea que... Y ya o entra en los circuitos y gana dinero, no entra. Porque claro, antes lo hacíamos en el tiempo libre. Ahora mucha gente, y con mucha razón, se quiere dedicar porque tiene valores plenamente a esto, pero al mismo tiempo eso genera unos mecanismos que no... Que yo no sé si rompen la creación. Por supuesto que hay creación, hay creatividad y seguimos avanzando. En ese terreno es donde más se está avanzando. Yo creo que los artistas continúan creando, eso evidentemente. ¿Hay producción cultural? Hay producción cultural. Otra cosa es cómo nos llega la producción cultural, a través de qué mecanismos, a través de qué cauces. Y si realmente todo lo que nos está llegando es una elaboración espontánea de la creación o es una cultura teledirigida. ¿Hay más talento ahora que antes con esta situación que vivimos? Sí, yo creo que talento hay y ha habido siempre. Y en Andalucía, cuando hay carencia, hay más talento todavía. Eso es una ley histórica. Pero hay más, yo creo que hay. No sé si más o menos. Y sobre todo, lo que no sé si todo ese talento está potenciado desde la base o está potenciado desde el poder. ¿Se puede controlar también esa producción? Hombre, desde el momento en que tú tengas unas determinadas políticas, claro. Claro. Hay una canción y un grupo que estaba ahora pensándolo cuando estábamos hablando y no sé si te pilló en algún sitio o lo viste. Jarcha y la canción de Libertad. ¿Eso lo recuerdas ahí en algún sitio de tu vida? Yo estaba en Italia, me parece. ¿Y cómo se escuchó eso desde Italia, desde Roma? No sé, era una sensación un poco rara. O ya había venido, es que no me acuerdo. Yo con las fechas tengo un conflicto, que vamos, que no sé hoy si es viernes o sábado, pero que 76, estaba yo llegando entonces. Eso lo utilizó usted en la campaña. Pues entonces lo mismo estaba aquí. Yo de esa época lo que más me impactó fue conocer a la Pasionaria. Sinceramente, yo cuando vi a aquella mujer me impactó muchísimo. Mira que conocí a Bellingwer, que era el de allí, conocí a casi todos los políticos españoles, que entonces iban mucho por Roma, estábamos ya en la época ahí final y después vino la Plata Junta, la plataforma, todos aquellos líos. Pero a mí físicamente, quien más me impactó fue la Pasionaria. Qué señora, por Dios. Qué porte, qué estilazo, qué fuerza. Una cosa, y qué amabilidad, y qué... Bueno, y... el pensamiento. ¿Qué? Y el pensamiento. Y el pensamiento. Y yo qué sé, a mí es que a mí me conmovió primero verla. ¿Qué pensaba ella? Concreto. Datos. Bueno, lo que pensaba en ese momento era la mujer que había estado un poco olvidada, que se movía en el ámbito de la leyenda, de la leyenda que había sobre ella. Y bueno, cuando tú la oías hablar, era una señora normal, que estaba contando que le había pasado muy mal estos años, que ya se acercaba su ansiada vuelta a España,
que lo de siempre, Hay ¿no? dos personajes en España muy importantes, dos figuras femeninas muy importantes. Una es María Zambrano y otra es la señora de la que usted habla, con un mensaje muy concreto, del que no tengo noticia hasta ahora. ¿Puede usted darme noticia del pensamiento, no de la figura? Del pensamiento, hombre, el pensamiento del PC de toda la vida. Pero, ¿qué es? ¿Estalinismo, leninismo? Yo creo que estalinismo más bien. Yo creo que estalinismo más bien. Me refiero, deme noticia de eso. ¿Y qué noticia te voy a dar? Consultar en Wikipedia. Estalinismo. Perdone que sea tan impertinente. No eres impertinente, eres amable. Pero que ahora... No, bueno, pero está muy bien que sea así, si no estamos aburridos. Pero yo ahora no tengo que darte un discurso de algo que tú sin duda sabes con esa cara de inteligente que tienes, que te lo conoces todo. Bueno, dejamos la pasionaria, parece, y vamos a hablar de... Otro momento, vale. Vamos a hablar, Pepe, si te parece... ¿Cantaba flamenco pasionario? No. De momento no sabemos si cantaba flamenco. De esa etapa tuya en Roma, en el seminario, en los archivos, hay un movimiento cultural italiano que tú viviste ahí de primera mano. Estuviste en el entierro de Fellini. Yo iba a todos los entierros, lo único que podía hacer un cateto de pueblo allí perdí. Iba a los entierros, ¿a dónde va uno? No, era una época de la gran movida del cine italiano, ¿no? Italiano y de las movidas alternativas. Todo esto que ahora se dispara por el mundo ya estaba allí, todos los grupos aquellos autogestionarios y demás. Coincidió con toda la explosión de la huelga universitaria, que fueron bastante violentas, y con las muertes, empezando por Pasolini, que aquello fue una muerte de toda la ciudad en la calle. Visconti, una cosa mucho más discreta. Lo más feo de Visconti era el cura que se le veían los pantalones debajo del alba, que quedaba fatal. Una cosa muy poco viscontiana, ¿no? Teórico de izquierda italiano, ¿quién forma el pensamiento de la teoría de la izquierda italiana? Antonio Gramsci. Sí, claro. No, Pasolini se basa mucho en Gramsci. Claro, que Gramsci acaba suicidándose en Turín, me parece. Sí. Y eso fue un movimiento cultural que te llamó la atención en Italia, porque había como una pasión por el cine, era ese cine italiano ahí que simbolizaba una expresión popular, época, mundana incluso, claro, ¿no? Claro, era la época en que todo eso tenía mucha fuerza, la época del cine italiano a nivel europeo, la gran fuerza del cine italiano, pero como movimiento cultural yo creo que era más interesante el que había en la universidad, que es como una segunda edición, entre comillas, con variables italianas de lo que había sido ya el Mayo francés dichoso, ¿no? Yo creo que era un ámbito distinto cuando empiezan a organizarse, bueno, pues la gente en tribu, todo lo que es una cultura alternativa absolutamente, que hoy parece que tiene menos sentido, pero que en aquel momento era clave y radical. Tú que eres un hombre de mundo y que has estado en muchísimos países, quizás sea la pregunta tópica y típica, pero bueno, hay que hacerla, yo creo también. ¿Cómo crees que se ve y se percibe el mundo cultural andaluz, simbolizado muchas veces por el flamenco y otras expresiones populares, desde fuera, es decir, desde el exterior? ¿Es prácticamente sectario de Andalucía, de España? ¿Cómo eso ha llegado a calar, no sé, en Francia, en Italia, donde tú has estado, en Inglaterra? El flamenco es España. Eso es así. ¿España o Andalucía? No, España. Desde el exterior. Desde el exterior yo creo que se identifica más con España. No, otra cosa es que después para los más entendidos lo identifiquen más con Andalucía, y dentro de los más entendidos sabes que hay una tendencia a unirlo al pueblo gitano fundamentalmente, que eso es una discusión también. ¿Y eso también se ha visto a nivel internacional? ¿El pueblo gitano y el flamenco, tú crees, con España? Sí, algo de eso se ha visto, especialmente, bueno, en Italia tenía mucha fuerza Antonio Gades, que iba a todos los festivales a ver y por haber, y bueno, era una parte
de la expresión bueno, era clave en aquella época. ¿Y el baile? Creo que era un mito en Italia. ¿Y el baile cómo lo ves tú acompañando al flamenco? Bueno, yo creo que son complementarios, fundamentalmente complementarios, ¿no? ¿A quién conociste? De baile no conocí yo mucho. Que yo recuerde, no. Así famoseo no conocí yo mucho del mundo del baile. He conocido mucha gente de segundo nivel. Y gente que se mueve en compañías, etcétera, etcétera. Y así, no. Yo sí he ido a distintas manifestaciones, desde, bueno, lo último que vi fue lo de Zarabaras y con anterioridad a esta chica que me encanta mucho. ¿María? ¿Cómo? ¿María o Eva? Eva la llama buena, que también la he visto y me gusta mucho. Bailadores también. Pero bueno, tampoco soy yo un especialista en estos temas. Por eso decía que mi especialidad va en otra dirección. Yo te quería preguntar, porque los que no lo sepan, Pepe ha dirigido y ha escrito incluso obras teatrales y ha estado muy metido en este mundo del teatro. ¿Qué conexión o qué representación o qué momento has visto tú de alguna manera que se ha interrelacionado el mundo del flamenco, por ejemplo, con el teatro? ¿Dónde has estado tú ahí? No. Incluso en tu propia obra, tú has mezclado ahí. La gran intuición y hace su gran obra es Tábora. Yo recuerdo los primeros espectáculos de Tábora, sobre todo, el Quejío, los palos también. Yo creo que él es el que ha hecho un poco en la síntesis. Otra cosa es ya, bueno, pues la presencia secundaria muchas veces del flamenco como música de fondo en determinadas historias, pero la síntesis perfecta la hizo Tábora. ¿Y es una buena conjunción teatro y flamenco, tú crees? Depende. Yo creo que saliendo un poco de Tábora, de determinados espectáculos, aquí está Arte Nuevo, donde están muy perfectamente combinados, no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil, combinar las dos cosas sin caer en tópicos y demás, y eso solo lo puede hacer gente del nivel del que está allí detrás, que lo tiene. Y en cuanto al mundo cultural del teatro que tú viviste en el campo de Gibraltar, sobre todo, metido en el instituto, metido en esa obra incipiente, ¿qué significó en ese momento la expresión artística teatral en tu vida? Bueno, supone el dar riendas sueltas a una parte de tu ser, de tu sentir, supone, porque nosotros hacemos un teatro realmente popular, es decir, popular quiere decir en este caso el que se planteaban en las obras de teatro situaciones que estaba viviendo la gente. Todo el tema, por ejemplo, de la mujer, que fue la obra que más éxito ha tenido, los temas relacionados con infancia, aparte de espectáculos para distraerse, ¿no? Que no pretendían nada más. Entonces, era un teatro con un corte más tipo Freire, más pedagógico, que un teatro puro, perfecto y de nivel, digamos, de grandes teatros, ¿no? Una cosa más de barrio. Y además yo lo quería que fuera así, ¿no? Ahora mismo, en este año 2012, que hemos arrancado, ¿en qué momento crees tú que está el flamenco? ¿Está en sus horas buenas, en la actualidad? Cuando digo 2012 me refiero a ahora. Vamos, eso yo creo que está como creación está en un buen momento, como intérprete está en un buen momento. Eso no hay duda, vamos. Hay gente joven y gente que está rompiendo muchos tópicos. El caso de Arcángel, no lo digo porque él esté delante. Es gente que tiene cabeza y que no dice como los futbolistas, bueno, hombre, lo que diga el míster. No, hay gente que tiene pensamiento. Y eso es muy importante, que haya gente que aporte ahí desde el flamenco. Lo que no está nada bien son los circuitos culturales, porque
Aquí no hay un duro. Y cuando no hay un duro, lo primero que se corta es cultura. ¿Y eso por qué ha sido tradicionalmente así, crees tú? Pues yo creo que es un error. Es un error, precisamente es tiempo de cultura. Que habrá que pagar que cobra menos, los flamencos se tendrán que acostumbrar a cobrar menos, que les cuesta mucho trabajito, como a cualquiera, las cosas como son, como a cualquiera, pero a algunos que se ponen disparatadillos. Te digo porque algunos son amigos. Y digo, si yo pues esto es lo que hay, si antes cobraba 12, ahora tiene que cobrar 6, pues eso le pasa a todo el mundo. Ay, no, tiene que ser 12, que no puede ser, hombre, que no hay. Entonces, bueno, esto está pasando también, no solo en el flamenco, ¿eh? Ojo, que parece que siempre lo del dinero lo vinculamos al flamenco, cuando hay gente que está cobrando cantidades mucho mayores que los flamencos y no que aporten grandes cosas, ¿no? Y en tu vida última, ¿qué actuación? ¿En la de Ultratumba te refieres? Sí. ¿Qué última actuación has visto? A ver. Sí. Al último que he visto fue Arcángel, que para que esté haciéndole aquí propaganda, que no lo necesita. Lo último que vi fue Arcángel en el patio de Diputación de Sevilla hace un verano o dos, ¿no? No, tanto no hace. Un verano. Un verano, claro. Ese es lo último que he visto. ¿Tú sueles ir a las manifestaciones de flamenco cuando te puedes, invitan? sí. Manifestaciones todas. No, manifestaciones ya no voy a ninguna, ya me he puesto un chulito. Es que sí, voy a una TV y a todas. Nada más voy a las de droga y por aquello de la historia de uno, pero... Oye, Pepe, y en la etapa tuya como defensor, que ya lleva unos cuantos años, Sí. no muchos, esperemos que ahora estás en funciones, ¿no? El día 1 entre funciones, ¿ya cómo estamos? 2 a 3, ¿no? Ah, 3. Sí. 4. 3. 3. ¿Te han llegado, por curiosidad, quejas o algo relacionado con movimientos culturales o gente que tenga que ver, alguna situación? Sí, sobre todo con la financiación. Sí, Sí. sin desvelar quizá por la ley de protección de datos, pero nos puedes dar algún perfil de lo que te ha llegado, como algo así anecdótico. Mira, llega mucho y no hace falta aquí ni protección de datos ni puñetas, los típicos grupos musicales que han actuado en los pueblos y que no les pagan. Pero eso es un día sí, dos no. Cantadores flamencos que claro dicen es que quieren cobrar antes de tiempo, pues claro que después saben que no le van a pagar. Dice, es que son, digo, no, es que ya tienen la experiencia de no cobrar. Y entonces dice que por lo menos la mitad antes. Eso lo ha algún alcalde quejándose, que nos han dicho que no porque no le pagaban la mitad. Pues claro, de contratos incumplidos, muchísimos. ¿Y esas quejas cómo se suelen resolver o qué dictamen da No el se defensor? resuelven mal del todo. ¿Por qué? Si hay, por lo menos, decimos, ahora se va a hacer por ley, que tiene que haber una prioridad en los pagos, la prioridad en función de lo que quiera, pero que tiene que haber una prioridad, lo que no puede ser que pague a uno que va ya, que esté todo el día dando el coñazo y otro que lleva un año esperando que no le paguen. Entonces, eso se suele resolver, por eso sigue yendo la gente, claro. Bueno, parece Yo que... no lo sabía. Y te dan una tarjetita mía. Bueno. Dime. Yo necesito otra. También. Buena moza lo ha dicho. No, a mí además esas cosas me interesan que se hagan. ¿Y llegan Sobre muchas todo, quejas de este pero tipo? especialmente por un tema que no es para quedar bien con vosotros, ni mucho menos, sino qué orden se establece de pago. No. Porque hay sitios que hemos detectado que hay pequeñas empresas que llevan 2 años esperando y uno que espera un mes. ¿Por qué? Ni es justo. ¿Y las de cultura que suelen ser al final, las que les La pagan? cultura sí. Que es lo que al final después muchas veces le sacan más partido político y son las que se pagan más tarde. Me parece un poco increíble, ¿no? Que el defensor del pueblo tenga que mediar para que la expresión cultural siga adelante, aunque sean por pequeños pagos, Esos ¿no? son incumplimientos de contrato, entre comillas, valga la expresión. Algunas veces no hay ni contrato. Que aquí hemos ido muy confiados y nos creíamos que dándote la mano y ahora aquí tiene que llevar la mano y 2 notarios. Y con estas que hay,
¿qué tiempo va a vivir entonces todo este movimiento a partir de ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Con más Yo quejas? no veo nada. Yo no veo nada. Aparte que ya el oculista, pues tengo un problema de que me ponen los ojos muy colorados, pero yo no sé. Es que no lo sé. Yo estoy preocupado. Pues claro, junto a los derechos culturales están los derechos sociales, básicos, mínimos. Y aquello es un desfile diario de personas que se han quedado sin prestaciones de nada. Que eso no lo podemos permitir, a no ser que creamos que es bueno que haya un clima social violento. Aquello está lleno de gente que lo van a echar de la casa, que así ahí sí hemos acertado en algunos convenios con bancos y demás. Alimentos y luz y agua, que va muchísima gente que no puede, que sí hemos hecho una red con Cáritas, Cruz Roja, pequeñas organizaciones, Banco de Alimentos, para resolverle los problemas a la gente. Entonces la perspectiva que yo tengo es una perspectiva muy sesgada, porque a mí me llega todo lo que no funciona. Yo, como soy de esta tierra, pues le echo un poquito de humor a esto, porque si no estaría deprimido de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, pero digo, bueno, algo funcionará bien y yo no me entero. Siempre queda esta esperanza, no decir una cosa, que lo mismo hoy dos andan un beso si se quieren y tal. Y no han venido a contarme la vida. Exactamente. Y los movimientos sociales, los movimientos culturales, a pesar de toda esta situación, a pesar de lo que tú has visto, significan, en definitiva, por lo que interpretamos, con los matices, pero quizá la palabra sería progreso, avance, desarrollo. Claro, mira, un movimiento cultural mínimo en un barrio cambia el barrio. En la experiencia que yo tengo, yo no empecé exclusivamente trabajando en droga. A mí, la droga llegó a mí, como yo digo. Yo estaba trabajando siempre con grupos de base a nivel de asociaciones de vecinos, con grupos de mujeres, Entonces, lo que tú notas es que cuando dinamizas mínimamente a un barrio, desde que pones una obra de teatro, que viene alguien, un aficionado a cantar flamenco, el que hace no sé qué en el colegio, el barrio cambia. Todos estos elementos culturales para lo que más sirven es para la autoestima colectiva. Entonces, ¿Y el flamenco ahí qué papel juega? Es clave porque nuestra gente es una gente que se identifica totalmente con el flamenco. La identidad es un elemento ahí. Claro, no es ver el espectáculo del flamenco, es sentir el flamenco. De hecho, yo he asistido en muchas peñas y demás, en algunas que he estado, que la gente que tú ves que son unos malajes, allí se transforman. Son hasta sensibles, tío. ¿Qué dices tú? Pero qué milagro, aparte de las copitas, no, tampoco vamos a olvidarlo, pero que cambian, ¿no? Yo creo que ese valor es un valor importante. Me apunto aquí una palabra que seguro que de aquí todos estamos de acuerdo y que hemos utilizado en alguna ocasión y hemos estado también en otras, que me parece aquí fundamental, porque lo estás llevando por esa cultura de barrio, de expresión cultural, es velar, las velas. Sí, pero mira, ¿Qué son las velas para ti? Y no, toda esa pero actuación. las velas es una cosa y lo que yo me refiero es otro. Ojo. Los Explícalo. barrios, mira, Javier, no demos más vueltas. La ciudad está muy bien, los grandes espectáculos, las bienales, todo eso está muy bien, pero tenemos una carencia enorme en nuestros barrios de cultura. Tenemos una carencia muy grande. Y cuando hay problemas como tenemos ahora, la gente, ¿por qué no demanda cultura? Pues no la ha tenido. No tiene sentido. La demandamos la gente de clase media arriba con cierto nivel cultural, que hay que ver que si no hay ópera, que Turandot, que Turandín, que para aquí, que para allá. No, pero es que no estamos haciendo la cultura de base. No la estamos haciendo. Y entonces, la velá puede ser la expresión final de lo que tú vienes haciendo.
o el encuentro con la gente que ha venido de fuera, pero tiene que haber movilización cultural, aunque sea mínimo, aunque sean los chavales que han preparado el Principito. Claro. Que me da igual, pero esto se está perdiendo. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Una consecuencia práctica. Yo la llamo la revolución que hay que hacer de la hierbabuena, de la matita hierbabuena. ¿Qué ocurre? Que en los barrios populares se han perdido las redes sociales. No me refiero a los... A Internet. Se han perdido las redes sociales, es decir, hoy es muy difícil el volver a que la gente se pida, ya Martín me diga, hijo, me da una matita de hierbabuena que es que paseársela al caldo. Hoy es capaz de sacarte allí una metralleta y decir, una hierbabuena te voy a ti enseguida. No sé si me explico, eso es como una tontería, pero que entiendo que eso se está perdiendo y hoy cuesta movilizar a la gente una barbaridad, pero movilizarla para problemas que tienen. ¿Por qué? Porque se ha perdido la dinamización de los barrios y eso es un error. ¿Por qué se ha perdido? Porque viene la administración y lo hace. No, usted no tiene que hacer nada, como mucho darnos dinero y controlar el dinero que nos da. Esto lo hace el propio barrio. Es que no puede ser, es que si seguimos así lo que vamos a perder hasta los elementos culturales mínimos. He apuntado aquí dos cosas porque hemos hablado del barrio, del movimiento social, y hay dos palabras que me parece clave, o dos segmentos. Uno es la escuela y otro la familia. Sí, pero yo, aparte, porque si nos metiéramos en la escuela ya podríamos estar aquí hasta el día de juicio por la tarde. En este momento cultural y de... No, la escuela tiene un papel, está claro, y de hecho hay espacios que está llenando la escuela que no lo llena ni la sociedad ni nadie, que es por ejemplo el diálogo intercultural, porque hay muchas naciones, la gente ni habla ni nada más que los niños en la escuela, son los maestros los que están llevando para adelante todo lo que es la interculturalidad, entre comillas, porque yo creo que es una justaposición de cultura, más que interculturalidad. Pero bueno, la escuela tiene su espacio, la familia tiene su espacio, pero es que el barrio en sí mismo es un concepto que se apoya en las asociaciones, en la escuela, en las parroquias, en no sé qué, y empiezan a caminar. Esto es lo que yo he hecho en falta hoy. Y lo he hecho en falta porque voy a muchos sitios y bueno, y es que y eso es muy importante para generar algo que también hacemos, que es un pensamiento analítico y crítico. Mira, es que ya hasta los medios de comunicación están del todo. Es que aquí no se contrasta. Noticia de ayer. Unos padres detenidos por castigar a la hija. ¿No lo habéis leído? En Baeza. Y me llama el periodista y le digo, bueno, ¿tú con quién hablas? Pues yo tengo una fuente. Yo, ¿pero qué fuente? No me lo digas, pero ¿tú has contrastado esta noticia? Sí, yo lo sé, porque la policía ha actuado mal. Digo, no. En ese pueblo no interviene la policía. Interviene la Guardia Civil, ¿no? ¿Tú has hablado con la Guardia Civil? No, pero es que tengo una fuente, la fuente María España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el defensor llama a la Guardia Civil. Mire usted qué ha pasado. Ha pasado que esto es un matrimonio, que está separado y que la chica, la madre descubre que iba a fumarse un porro, yo qué sé, entonces llama al padre. El padre viene, coge a la niña y se la lleva a un chalet que tiene en construcción y la enclaustra allí. La niña, después de 2 días, logra escaparse y entonces va y denuncia a los padres. Creo que no es lo mismo. Lo mismo. ¿Cuál es la gran fuente de información? Lógicamente la defensa de los padres, que hacen muy bien en colarlo, pero hijo, llama a la otra parte. Entonces, esto hay que tener aquí
un pensamiento mucho más analítico, mucho más crítico. Aquí nos estamos creyendo todo. Y eso, si no hay dinámica en el barrio, no hay manera de que el pensamiento fluya y la información fluya. No hay manera. Y entonces estamos un poco en plan borreguito. Date cuenta, y termino, que los programas más vistos ya sabéis cuáles son. Quiero que no te vayas sin decirnos por último. Pero los jóvenes ya no ven la tele. A eso me Bueno. refería. A los medios de comunicación, a los de masa, a la televisión y esta cultura que tenemos ahí. ¿Cómo lo ves tú? Ese análisis rápido que te pedimos por último. Hombre, yo creo que los medios de comunicación son un espacio ideal para un diálogo cultural importante y no tiene por qué ser un ruido. No tiene Todos los que- medios, la tele, la radio, Todo el mundo tiene sus espacios, igual que hay espacio para la diversión, y si me apura también 10 minutos de cotilleo, que a mí no me interese, me da igual. Pero hombre, lo que no puede ser es, primero, la manipulación de la información según los intereses de la empresa. Eso no puede ser, eso no puede ser. Es que hay medios de comunicación que parecen los gabinetes de los partidos. Eso no puede ser, eso va en detrimento de mi derecho a estar informado. Usted puede después la noticia interpretarla como quiera, es decir, a uno o a otro, pero la noticia también lo esté como es. No me manipule usted ya hasta el titular. ¿Y ahí notas tú la mano de la televisión o la radio pública con respecto a lo privado? En los movimientos, en Hombre, la en programación. las empresas privadas se nota más, pero en la pública también puede haber algún desliz. ¿Por qué no? ¿Vale? Pues no Que sé si hay. muchísimas gracias. Flamenco no ha hablado, pero esto es lo que tenía yo que Sí, contar, ¿vale? sí has hablado también. Muchas gracias. Gracias. Te tengo que mandar